Así que bueno, este es el último mensaje de esta serie. Entonces, vamos a dar inicio al mensaje de la palabra de Dios. Les invito a ponerse de pie y que lean conmigo una frase que ha acompañado mi vida. Y cuando a mi edad se dice ha acompañado mi vida, esto significa muchos, pero muchos años. He vivido desde muy joven con esto en mi mente y en mi corazón. Nos buscamos siempre en la felicidad, pero realmente nos encontramos en el sufrimiento. ¿Qué quiere decir? Que como seres humanos, todo lo que hacemos, todo, tiene el propósito de ser felices. Nos relacionamos con personas, nos casamos, construimos casas, nos comprometemos con hipotecas, nos inscribimos a universidades, comenzamos un negocio, todo para ser felices. Y qué bueno que Dios nos da bendición, pero conocernos, lo que realmente somos, lo que realmente sentimos, lo que realmente creemos, solo lo conocemos en el dolor, en el sufrimiento, en la adversidad. Allí es probada nuestra fe, nuestro sentido de vida, nuestro propósito, nuestro amor a la familia. Todo es probado en ese momento amargo del dolor. Y si el dolor pudiera evitarse, sería fantástico, como dice Juan Manuel Serrat en una hermosa canción. Sería fantástico, sería todo un detalle, ¿sí? Pero el Señor Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción. Pero, dijo el Señor, confiad, yo he vencido al mundo. Así que les invito a pasar al mensaje creyendo que en Cristo somos más que vencedores. Y que parte de esa victoria será aprender cómo Jesús vio el sufrimiento, cómo lo enfrentó y cómo conservó su fe. Así que les invito a que oremos. Señor bendito, gracias por este privilegio que nunca mereceremos de recibir tu palabra, de recibir a través de la Santa Biblia, con la unción de tu Espíritu Santo, el mensaje de tu corazón a nuestro corazón. Señor, que se produzca ese milagro y tu corazón bendito hable por tu palabra, por la Santa Biblia, al corazón de cada uno de nosotros. Que el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, sea glorificado. Amén. Amén. Da un aplauso al Señor. Dile: Señor, aquí estoy. Lista, listo para recibir tu palabra. Tomen su lugar. Pues sí, esta serie de mensajes las comenzamos con una declaración importante. La vida es sobre todo una interpretación. Sí es cierto que la vida se hace de sucesos, de circunstancias, de acontecimientos, pero eso es percibido por nosotros y luego interpretado por nosotros. Y al final de la vida, lo que más pesa no es ni siquiera la percepción, sino la interpretación que hacemos. Un mismo hecho puede ser visto por una persona desde una óptica y por otra persona desde otra óptica. Y no se trata de relativizar la verdad, no se trata de caer en lo simple, de decir cada cabeza es un mundo. No, pero sí se trata de advertir con seriedad que lo que más pesa en la vida es la interpretación que hacemos de las cosas, más incluso que las cosas mismas. Hoy
en el primer servicio estuve orando por una persona, parte de nuestra congregación, que sufrió un asalto con violencia, y ella se bautizó hace apenas unos domingos. Y yo platicaba con ella porque lo primero que viene a la mente como interpretación es, pues entonces, si yo, que andaba lejos de Dios, ahí me la iba llevando, ahora me acerco a Dios y me pasa esto. Y el apóstol Pedro un día escribió diciendo que no nos sorprendamos cuando lleguen las pruebas, como si alguna cosa extraña nos aconteciese. Así dijo el apóstol Pedro. No debemos sorprendernos. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que hacer es agradecer a Dios por la bendición que se conserva dentro de la prueba. Por ejemplo, ella me estaba platicando con armas en su cuerpo, armas cercanas a ella. Y yo pensaba, porque mientras me estaba platicando, su pequeño hijo, que es precioso el niño, andaba allí jugando en la oficina pastoral. Y yo pensaba en su historia que me estaba contando, pero viendo al niño. Porque yo pensaba, si una de esas personas ya está allí con un arma, el grado de nerviosismo que tienen, el grado de daño en su mente criminal, puede desembocar en una ira excesiva, en una crueldad injustificada. Han dicho muchas personas, pero si ya le había quitado el dinero, ¿por qué le encajó el cuchillo? Y eso tiene mucho que ver con las actitudes. Por ejemplo, a veces nosotros pensamos en un momento así, no, yo le pongo en su lugar, no, yo no me voy a espantar y le voy a decir, pero ese desafío en su mente criminal puede asociarlo con el maltrato infantil que sufrió. Y entonces la daga, o como le dicen en México, el cuchillo, nosotros decimos daga en España, pero bueno, como sea, ¿no? El cuchillo penetra al cuerpo no por crueldad hacia esa persona, sino por la crueldad que asocia. Una mente criminal, una mente delincuencial, es un torbellino de experiencias. Imagínense cómo el desorden que debe haber ahí adentro, ¿no? Entonces, y ella también decía conmigo, pero gracias a Dios el Señor me preservó la vida. Y me contó la actitud que tomó. Y yo le decía, y así oramos, que la felicitaba por el valor, la dignidad y la sabiduría que Dios le dio para actuar. Ya quitando el tema de lo que te llevas, de lo que me quitas, es preservar la vida. Y doy gracias a Dios por la vida de ella, y más porque ese pequeñito que como todo niño miraba tantas cosas en mi oficina, yo pensaba, su vida pudo haber cambiado en un instante. Y doy gracias a Dios por eso. Y oramos hace un rato por Silvia, por Matías, su pequeñito, y agradecemos a Dios. Ahora, ¿qué sigue? La interpretación. ¿Por qué? Porque el acontecimiento ya está, como está en ti, como está en mí, ya entró a nuestra mente. Pero la interpretación que hacemos de eso puede ser la diferencia entre seguir luchando, seguirnos esforzando o ser avasallados por el dolor. Un acontecimiento interpretado negativamente, aún pequeño, podría acabar con una vida. Y Dios nos llama, por eso, a preguntarnos cómo lo vio Jesús. En este caso, el sufrimiento. Lean por favor conmigo ahí en San Marcos 14.
Un instante que, aunque fugaz, define toda una vida. Dice San Marcos 14, versículo 32. Dice así: vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní. Fíjense que hasta desde el nombre ya anunciaba algo, porque Getsemaní significa lugar donde se apretujan, donde se aprietan, donde se compresan las aceitunas, las uvas. En fin, era un lugar que comprime, que oprime, ¿ven? Y dice la palabra que llegó, era un huerto muy bonito, y dijo a sus discípulos, el Señor Jesús: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Bueno, era una noche muy especial. Era la noche más amada por los judíos. Quiero decir, hay fechas que hacen que las cosas se interpreten peor. Por ejemplo, un pleito en cualquier día es triste, pero en Navidad es más triste. La ausencia de un ser querido siempre es dolorosa, pero en Navidad es mucho más. La misma pobreza. Puede haber un día en que, pues bueno, tocó, ¿verdad?, que no tenías el dinero, no te depositaron, y dices, bueno, ¿qué hay? Pues hay bolillos y frijoles. Y bueno, si son los frijoles tan ricos de Vicky, que amablemente ya me los trajo. Un aplauso a Vicky, por favor. Gracias, Vicky. No, es que fíjense que hay buenas cocineras de frijoles. Ayer probé los frijoles de la hermana Gloria, mamá de Livia. ¡Ah, qué frijoles! Dios me los mandó. Andaba yo con hambre porque ayer se casó Paulo. Y entonces, desde un día antes me dijo que iban a dar mole, pollo y arroz. Para mí eso es una boda. Mole y arroz. Entonces, desde la mañana, yo dije, tengo que llegar como cubeta vacía. Me dice Lois, ¿te doy algo de desayunar? Le dije, no, yo no quiero que nada distraiga al mole con arroz. El pollo, pues la verdad ni me interesa, pero el mole con arroz. Y entonces se tardaba la boda, y se tardaba, por ciertas razones. Y yo con el hambre, hasta ganas de decir, oigan, y si primero comemos y luego ya los caso. No, porque ya no aguantaba. Y en eso entro a la oficina y veo, de veras, pensé, estoy alucinando. Miren, se me hace agua la boca. Una cazuela de frijoles negros con totopos así metidos como banderillas a los toros. Así. Bueno, eso se me imaginó. ¿Y yo qué veo? Señor, me acordé de Elías cuando le mandaba carne con los cuervos. Dije, aquí quién sabe si fue cuervo, sopilote, pero aquí trajeron. Y que empiezo a comerme los totopos. ¿Mande? Ahora se va a enfricolar, frijoles. Ah, pero me gustaron mucho. No sabes. Y bien ricos. Ay, se me fue la boca. Y hasta llamé a Carlos. Dije, ¿a quién buscaré para no pecar solo? No, ya dos echamos la culpa y le llamé. Y que empezamos. Luego tú también entraste, Carlos. No, si fueron redimido. Y ahí comiendo, bueno, riquísimo. Y luego ya lo que hice fue llevar la cazuela a su destino. Sí, no, es verdad. Y ya llegué y les dije, hermanos, esta cazuela la dejaron, pero se las traje porque le están quitando todos los totopos. Ay, pastor, muchas gracias. Sí, ando salvándola. Y ya la llevé. Bueno, ya no me acuerdo, ¿por qué fue lo de los frijoles? No. Por la pobreza, sí, por la pobreza. Porque yo les decía, porque no, pues no hay más que frijoles y bolillitos. Cualquier día, ¿qué dices? Pues eso cenamos, ¿para qué nos preocupamos? Y bien rico, ¿o no?
unas tortitas de frijoles y cenamos. Pero en Navidad, no, en Navidad pesa mucho. Bueno, entonces les decía, nuestro Señor Jesús, todo esto que les voy a contar, lo vivió en el día más amado de los judíos. El día que ellos esperan como nosotros la Navidad. El día de la Pascua, cuando ellos esperan a toda la familia, cuando se reúnen a cenar la Pascua, a recordar que el Señor los sacó de esclavitud de Egipto, que los llevó por un desierto y los sustentó y que los metió en una tierra prometida. Para el pueblo de Israel, esa es la noche, como para nosotros la Navidad. Así igual. Y estarás de acuerdo que si algo te lastima en Navidad, eso duele 10, 15, 50 veces más que en cualquier otro día. Para un judío, como nuestro Señor Jesús, lo mismo. Anoten en sus hojas San Lucas 22:15. Si traen Biblia, cosa que dudo, pues abran sus Biblias. San Lucas 22:15. Y ahí van a leer lo que dijo el Señor Jesús esa noche. Dijo el Señor Jesús, San Lucas 22:15, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. ¿Qué pedía el Señor Jesús? Que no sufriera, que no padeciera. Eso no lo pedía. ¿Por qué? Porque Él iba a dar su vida, su sangre por nosotros. Solo pedía que antes de ir al sufrimiento, antes de ir a la cruz, antes de que su cuerpo fuera traspasado por clavos, nada más le regalaran sus amigos una bonita cena de Pascua. Como si tú dijeras, mira, regálenme una tarde así todos, los nietecitos, bañados incluso, aunque no sea sábado. Pero ¿por qué es despedir al abuelito? Regálenme una tarde y ya me voy a enfrentar el dolor. Eso pidió Jesús. ¿Y qué cena le dieron? No le dieron esa cena. Pedro, el más cercano de sus amigos, pues llegó a la verdad de que lo iba a negar. Y lo negó. Pero el más canalla y miserable de todos, Judas Iscariote, ¿qué hizo? Lo entregó, lo vendió por unas monedas de plata. Pero no solo eso, anoten San Juan 13:27. Porque esto que van a leer no tuvo nombre. Miren, Judas Iscariote, óiganlo bien, ya había entregado a Jesús, ya había pactado el precio de la traición. Jesús lo sabía. ¿Y saben qué hizo el Señor? Como un buen judío, mojó el pan en el plato del aceite y extendió su mano con el bocado. Eso, si ustedes y yo lo hubiéramos estado viendo desde una ventana, no habría tenido para nosotros el significado tan grande que tiene. Un judío, al momento de mojar en el plato, estaba compartiendo la familiaridad. Jesús, que sabía que Judas ya lo había entregado, que sabía que Judas lo había vendido, mojó el pan y le tendió el bocado. ¿Saben qué significaba? Y Judas lo supo. Significaba, no hay problema. Lo perdono. Ya me vendiste. Ya acordaste cómo me vas a entregar. Pero no hay problema. Podemos empezar de nuevo. Eres mi familia. Ese pan extendido era el decirle,
podemos seguir siempre juntos. Judas Iscariote rechazó la gracia, el perdón de Dios. Por eso dice la Biblia que en ese instante el diablo entró en su corazón. Por el rechazo total de la misericordia y del amor de Dios. Y por si fuera poco, anoten Marcos 14, 26. Todavía cantaron un himno. Ustedes dirán, pues lo cantaron para alegrarse, sí, yo sé. Pero hay himnos que llevamos muy adentro. Mi buen amigo el pastor Carlos Carranza, si en un momento estaba triste, si se cansaba de servir y servir a los demás y a veces recibir solo ingratitud, yo lo abrazaba y ya sabía con qué tocaba su corazón. Le abrazaba, le hago así porque pues sí tenía bastante que abrazar. Mi amigo Carlos Carranza y yo le cantaba: muchos que viven en tu derredor, tristes, hambrientos están. Tú por tu vida les puedes llevar gozo, luz y bienestar. Usa mi vida, usa mi vida para tu gloria, oh Jesús. Ese era su canto, el canto que más amaba. O a mi amigo el pastor Roy Bautista le decía: el que habita al abrigo de Dios morará bajo sombras de amor. Sobre él no vendrá ningún mal, y en sus alas feliz vivirá. Yo lo conocí cuando él tendría unos 16 años, 17. Y en los momentos duros le decía: oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con él, comunión disfrutar, y por siempre su nombre alabar. Y el corazón del pastor Roy Bautista se llenaba de fortaleza. Cada uno tenemos un himno, un canto, y si no lo tienen, deben buscarlo. Una alabanza que levante su alma. Así dice San Marcos 14, 26, que cantaron un himno. Obviamente la pregunta de todos los historiadores que nunca se podrá responder es: ¿qué himno habrán cantado? ¿Qué himno habrá cantado Jesús? Pero la Biblia dice que cantaron el himno. Y de ahí, seguimos leyendo, se fue el Señor. Vuelvan a leer San Marcos 14, versículo 32. Lean conmigo. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo ¿a quiénes? A Pedro, a Jacobo y a Juan. ¿Quiénes eran estos tres? Eran tres apóstoles, pero no cualquier apóstol. Eran sus más íntimos amigos. El Señor, en el momento del dolor, pues obviamente igual que tú, igual que yo, no buscó a cualquiera. Si tú sintieras que te ahogas de dolor, llamas a una persona de toda tu confianza, a una persona en quien sientes que tendrás un apoyo, ¿o no es así? Él buscó a Pedro
a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Oigan esto, todo el sufrimiento desarrolla un proceso. Incluso en la hoja de mensaje les puse dos referencias, el Salmo 6 y el Salmo 143, ¿ya vieron? Esto se los puse porque yo sé que pasan las tardes de domingo repasando el sermón del pastor, ¿verdad? Ya con un cafecito, un comentario bíblico, dos traducciones de la Biblia diferentes, empiezan a checar. Bueno, eso es lo que yo espero. Y por eso les puse el Salmo 6, porque lean. El Salmo 6, versículo 6, oigan lo que dice. Me he consumido a fuerza de gemir. Y les voy a explicar esto. Si tú pudieras hablar lo que sientes, si pudieras expresar tu dolor, si tú pudieras gritar tu sufrimiento, tú recibirías bendición, sanidad, descanso. Pero a veces solo gemimos, como si tuviéramos atrapado algo, como si hubiera algo dentro de nosotros que no nos permitiera lograr así, sacar eso. Dice el salmista en el Salmo 6:6, me he consumido a fuerza de gemir, todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas, mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. El proceso que vivimos al sufrir debe tener un término. ¿Y a qué se le llama término? A la palabra, a la word. La palabra, la word, es el término. Por eso incluso, no sé si han escuchado a alguien que dice, bueno, a ver, ¿en qué término se lo vas a decir? ¿Han oído? Casi no lo usamos, pero la palabra, la word, también se llama término, porque la palabra es el término del proceso cognitivo. ¿Dónde comienza el proceso cognitivo? Cuando yo veo algo o alguien. Luego de esa percepción, la memoria pone datos, la imaginación, luego lo pasa a la inteligencia razona y hace muchas cosas. Y el término de ese proceso, por eso se llama término, es la palabra. Pero a veces nosotros no nos damos el permiso. Jesús, si vuelven a la lectura, comenzó a entristecerse y a angustiarse. ¿Cómo habrá sido? ¿Qué se imaginan? Pues lo que sucede en cada ser humano. Por ejemplo, no te estoy escuchando quejarte, no te estoy escuchando dolerte, pero sí veo tu cara diferente y la gente nos lo dice. Te veo, no sé, como pasa algo. Te veo diferente. Puede ser el rostro enjuto, caído. El rostro tiene músculos que reciben orden del cerebro y que nos permiten sonreír. Pero el rostro puede caer. Déjenme hacer un mayor esfuerzo porque los gorditos no podemos hacer esto. Sí, pues ya estamos redonditos, parece que estamos sonriendo toda la vida. Pero el rostro se cae, se hace un rostro enjuto. La posición corporal, tal vez. La mirada, tal vez se hace vaga, como distraída. ¿Ven? Yo no sé del rostro bendito de mi Salvador qué señales habrá habido, pero el evangelista Marcos, que era un muchachito cuando eso pasó, dice que Jesús comenzó a entristecerse y a angustiarse. Marcos habrá tenido 16 años, 17 se estima, cuando esto pasó. ¿Ven? Marcos era pariente de algunos apóstoles. Marcos era un muchacho.
Pero eso pudo haber sido su gran oportunidad de observar. Porque, por ejemplo, si yo estoy angustiado, preocupado, y de pronto llega Dulce, me saluda, yo tendré mucho cuidado de: hola Dulce, ¿cómo estás? Aunque esté angustiado, me da mucho gusto verte, ¿verdad? Qué bueno que viniste, porque vienes un domingo sí, 2 no, pero qué bueno que ahora tocó que sí. Así que Dulce, bienvenida. Ven, pero tal vez no observo a Ramiro, el jovencito que me está mirando. ¿Por qué? Porque es un joven. Entonces yo pongo atención con Dulce, guardo mi imagen, pero me descuido de un joven o más de un niño. Pero el niño me está viendo y el niño mira que hay algo en mi cara. Marcos miraba que en el rostro bendito del Señor Jesús algo estaba cambiando. Se estaba entristeciendo y angustiando. Y entonces, ¿qué hizo? Léanlo. Dijo, eso es la gran bendición. Dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. En español coloquial de este tiempo sería: siento que me estoy muriendo de tristeza. Miren, todos los que estamos aquí hemos vivido tristeza alguna vez en la vida. Pero sentir en verdad que nos morimos de tristeza, gracias a Dios, no ocurre muy seguido. Quizás alguien diría: creo que 2 veces yo he sentido que me muero de tristeza. Lamentablemente a lo mejor hay alguien que diga: yo sí, 5 veces. Pero estamos hablando de mucho. Me refiero no de cualquier tristeza, de esa tristeza que sientes que te mueres. El Señor Jesús dijo: siento que me estoy muriendo de tristeza. Y lo estaba expresando. ¿Por qué? Porque tenemos que expresarlo. Si tú no lo expresas, te consumes en tu gemir todo el día. Salmo 6:6. Tu cama se va a inundar de lágrimas, tus ojos se van a envejecer. Dios en su palabra nos enseña los procesos psicodinámicos de la vida interior del ser humano. Los que nos formamos en la más rancia escuela freudiana, creemos que el alma tiene procesos. Las emociones no son disparates. Así como el proceso digestivo, el sistema digestivo sigue al pie de la letra un camino, y si algo le alterara, nos da evidencia, se enferma. Lo mismo que el proceso respiratorio, todo fue hecho por Dios de una manera perfecta. Bueno, pues las emociones igual, solo que en las emociones no conocemos mucho. Pónganse a pensar que la psicología es una ciencia joven, tiene 150, 170 años con nosotros. Ustedes dirán: pues no tan joven, comparada con la medicina, ¿ven? Comparada con las matemáticas, estamos hablando de miles y miles de años. La psicología es joven, todavía sigue tropezando, todavía sigue sin saber. Y hasta cierto punto esto es bíblico, porque el Señor dijo que engañoso es el corazón del hombre. ¿Quién lo conocerá? Así que nos esforzamos, pero no es mucho lo que podemos saber. Pero la palabra de Dios, vean qué interesante, sí nos revela el proceso. Vean el Salmo 143, que les anoté allí para su estudio de la tarde. Salmo, no que series de Netflix ni que nada, yo me los imagino ahí en la tarde, estudie la palabra. Salmo 143, versículos 3 en adelante dice: porque ha perseguido el enemigo mi alma, ha postrado en tierra mi vida, me ha hecho habitar en tinieblas como los ya muertos, y mi espíritu se angustió dentro de mí. ¿Y la angustia qué produce? Que mi corazón queda desolado. Vean en el versículo 6,
Mi alma quedó como tierra sedienta. O sea, Dios en su palabra nos explica que hay un proceso. Yo no sé en qué parte del proceso tú estés, pero si Dios te trajo este domingo aquí, cosa que no sueles hacer, seguro es porque Dios quiere decirte: habla, no te calles. El Señor te lo está diciendo. Si tú te callas, tú vas a ser consumida, consumido en tu gemir. Salmo 6:6. ¿Qué hizo Jesús? Vean lo que hizo Jesús. A veces decimos, ¿cómo el Señor triunfó? Pues lo primero que hoy nos enseña, porque estamos aquí para ver cómo vivió la vida Jesús, y lo primero que te diría es: habla, dilo al Señor, dilo a una persona que merezca esa confianza en ti, pero dilo, no te lo calles, porque eso consume, destruye. Y vean qué hizo el Señor. Él dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Me estoy muriendo de tristeza. Quedaos aquí y velad. Y él se fue a orar. Todos sabemos lo que sigue en los otros versículos. ¿Qué pasó con los discípulos? A ver, ¿quién me dice? Se quedaron dormidos. ¿Qué habrá sentido el Señor Jesús? ¿Qué habrá sido más doloroso, más cruento? ¿Los clavos en la cruz o los clavos en el alma, en el corazón? Bueno, si tú estás platicando con quien sea y se te queda dormido, bueno, hasta risa te puede dar. Estaba platicando con mi amiga y yo contándole, y la otra. Es más, si el pastor se te queda dormido, lo mismo. Ahí vine con el pastor y yo contándole, y de repente: pero si una persona de la que esperas comprensión, amor. Un día escribí una canción que dice: cuando en mi soledad un amigo busqué, qué triste fue saber que a nadie vi. Buscaba alguna voz, consuelo, comprensión, y solo hallé el silencio y el dolor. Cuando solo quedé, fue fácil comprender que pueden sonreírte si estás bien, pero si hay que luchar, amar y perdonar, resulta más sencillo abandonar. Tengo grabada la noche en que escribí esa canción, porque para empezar ni la escribí. O sea, me refiero, no la escribí así con lápiz, con pluma. Estaba en el jardín de la casa de ustedes y quería vivir esa tristeza a solas, entonces me puse a regar el jardín. Y me acuerdo que andaba ahí regando el jardín y diciendo: cuando en mi soledad un amigo busqué, qué triste fue saber que a nadie vi. Buscaba alguna voz, consuelo, comprensión, y solo hallé el silencio y el dolor. ¿Ven? Y ahí andaba. Son cosas muy duras, porque no encuentras. Pero bueno, tú y yo al final, pues yo soy pecador, tú pues un poquito más, porque se ve, no, la verdad se ve que, pues que sí, les da mucho por el kikirimiau. Pónganle que sí somos pecadores. Nuestro Señor no. Además, pues tus amigos y mis amigos, es natural que nos fallen. También, ¿qué le andas ahí buscando amigos en esa gente? Pero ellos, ¿quiénes eran? ¿Quiénes estaban ahí? Digan sus nombres. Pedro, San Pedro, que tiene el nombre de la más hermosa basílica del mundo en Roma. San Pedro. ¿Quién más? Jacobo, Santiago, San Jacob,
no, por eso se confunde el nombre, que tiene hasta un camino precioso en Compostela, en España. ¿Y quién más? Juan, que hasta unos blanquillos llevan su nombre. Los blanquillos San Juan. O sea, muy famosos todos, muy famosos. Pero ¿dónde estaban? Dígame, ¿dónde estaban cuando Jesús los necesitaba? Dormidos. Si dijera la Biblia, bueno, también el Señor no les dijo, no les contó, pues nosotros dijeron, ay, vamos a aprovechar y vamos a echarnos un coyotito. Pero si les estaba diciendo, quédense conmigo, estoy triste hasta la muerte, siento que me muero, ¿qué debían haber hecho ellos? Pues estar con Él, orando, Señor, bendice a nuestro Maestro. ¿O no es así? Nobody cares. A nadie le importas. Y eso es muy duro, es muy fuerte. Y el Señor lo estaba viviendo. Así que todavía ni siquiera comenzaban los clavos, la corona de espinas, ser abofeteado, ser azotado en su espalda. Todavía no empezaba nada de eso. Y el corazón del Señor estaba siendo hecho trizas. ¿Y entonces qué hizo? Léanlo. Él dijo, pues yo sigo orando. No están ellos, no está nadie, pero yo sigo orando. Dice en el versículo, déjenme ver qué número es, 35. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra. ¿Qué hizo el Señor? Dobló sus rodillas. ¿Qué hizo el Señor? Se humilló, porque el Señor dijo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, yo oiré desde los cielos. ¿No dijo eso el Señor? ¿Qué hizo Jesús? Se postró en tierra. Vean cómo hizo a un lado el tema de un Judas que lo vendía y que rechazó todavía la oferta noble, el ofrecimiento noble del bocado. Vean que hizo a un lado que Pedro, el mejor y más cercano de sus amigos, lo iba a negar. Vean que hizo a un lado el que se quedaron dormidos estos. Tú tienes que hacer a un lado todo eso y decir, Señor, tú no me dejarás. Y creer que Él está contigo y aferrarte a eso. Tengo un amigo a quien admiro mucho. Él siempre ha sido una ayuda para mi vida. Ese que si anduviera aquí, no en Querétaro como suele andar, estoy seguro que me diría, como siempre me decía, pastor, ¿en qué le ayudo? Él se llama Cornelio. Y un día me contó que cuando él era un niño, su papá se iba a trabajar, pero él iba por su papá, sobre todo cuando era la raya. ¿Han oído esa expresión? Ok, payment. El día de pago de la raya, él acompañaba a su papá. Y dice que salían muy contentos. Y su papá le decía, vámonos a la casa. Ahorita pasamos y compramos un pollo, lo que sea, ¿no? Un papá contento para estar. Pero sin agraviar lo presente, nomás faltaba que se le cruzara una cantina. Porque ahí ya. Y dice que su papá se metía a la cantina. Y pues ya, y le decía el papá, vete a la casa, yo allá llego. Pero él sabía que su papá corría peligro. Y dice que él se quedaba fuera de la cantina siendo un niño, esperando a que su papá saliera, porque él sabía cómo iba a salir. Y cuando ya salía dando tumbos, él se acercaba a su papá. Y el papá no le decía, mijito, gracias por haber estado aquí esperando.
El papá hasta lo regañaba. Te dije que te fueras a la casa. Pero él aguantaba manotazos y todo, y se pegaba a su papá para que su papá tuviera en qué apoyarse. Y ahí venían de regreso. Eso me hizo pensar en lo que se llama fidelidad, en lo que se llama lealtad. Y yo sé que ustedes como hijos han sido leales a sus padres. Y sé que como padres han sido leales a sus hijos. Como Liliana Ochoa, que les platicaba hace unas semanas, que nos dijo a Lois y a mí que se quedaba ya en el centro. Dijo, voy a buscar un hotel donde quedarme para mañana estar aquí para el tratamiento de mi hijo. No, para mí fue impresionante ver a una madre en media ciudad y sin saber ni siquiera dónde iba a buscar, pero no importándole eso, sino estar al otro día al lado de su hijo. Yo sé que ustedes han tenido esa lealtad como padres y como hijos, pero esta es la hora de tener esa lealtad con Dios y creer que Él tiene esa lealtad para nosotros. Porque el Señor comenzó así su oración. Abba, Padre. Abba quiere decir papá, papito. Esto estoy seguro que llenó el corazón del Padre de un gran gozo, porque era el Hijo que, viniendo con el corazón lastimado, abandonado de sus amigos, traicionado y vendido por otros, sabiendo que en unas horas iba a subir a la cruz, le seguía diciendo, papito, papá, tú debes decir así a Dios. Debes decirle, Señor, pase lo que pase, como dijo David allá en 2 de Samuel 15:25, cuando estaba destrozado y llegaron los levitas, cosa que no debían hacer, trayendo el arca del pacto, y le dijeron, trajimos el arca para que Dios esté contigo. ¿Saben qué les dijo David? Llévense el arca, muchas gracias, pero llévense el arca donde debe estar. Yo me quedo aquí. Y si mi Señor se apiada de mí, Él me permitirá que vuelva. Mas si Él dijera, ya no me agrado en ti, que haga como Él quiera. Se me imagina a Jeremías clamando en la cárcel y Dios diciéndole, clama a mí y yo te responderé. O a Job en capítulo 19 diciendo, yo sé que mi Redentor vive, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. O como Habacuc en Habacuc 3, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos. Cuando tú lees la Biblia, tú encuentras que la fe de esas grandes mujeres, de esos grandes hombres, fue probada. Aún frente a la contradicción de la mente, porque algunos de nosotros no resistimos eso. Es que no me suena lógico, pastor, discúlpeme. Doy gracias a Dios por las lágrimas que veía desde aquí en Silvia, la mujer que fue así tan cobardemente asaltada, y aquí la veía hace un rato con sus ojos diciendo, Señor, gracias porque me preservaste la vida. ¿Saben por qué? Porque a veces la lógica es el límite. A veces nosotros decimos, pero es que no tiene sentido. Pero doy gracias a Dios por una mujer como Ruth, que había perdido a su esposo y vio como su suegra perdió a su esposo. Y sin embargo le dijo a Noemí, tu Dios será mi Dios y tu pueblo
será mi pueblo, y donde tú seas sepultada, allí seré sepultada yo. Ruth, la que regresó con una suegra en amargura, la que venía junto a una creyente que traía el rostro lleno de amargura, y sin embargo Ruth decía: pero el Señor vive, mi Señor vive, mi Redentor vive. Jesús era el hombre sufriendo y diciendo: Abba, Padre, papá, todas las cosas son posibles para ti. Y luego dijo con verdad: aparta de mí esta copa. No quiero vivir esto, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú. Termino diciéndoles que hace unos días, hace 3 días, Lois y yo estuvimos aquí en la iglesia, salimos ya de las actividades, había otros hermanos, nos despedimos, y al dar la vuelta hacia la avenida, de pronto vimos que venían, no les miento, unas 10 camionetas de la policía estatal, pero como con 8 policías arriba cada una. Y nos llamó la atención porque venían muchísimas. Y entonces yo pensé, debe ser pues algún rondín que andan haciendo, pero no, justo cuando vamos pasando en un lugar aquí cercano, se paran los policías, las camionetas, y empiezan a tomar posiciones frente y respecto a un lugar ahí. El problema es que al llegar las camionetas dejaron un solo carril, y entonces pues quedamos de frente los carros que venían hacia una dirección y los que íbamos hacia otra. Y lo interesante es que el 7 leguas, o sea mi coche, había quedado frente a la puerta del lugar al que ellos iban. Y los policías nos teníamos atrás de nuestro coche, pertrechados atrás de nuestro coche. Y nosotros en el punto exacto, en el epicentro. Y entonces una persona toca la puerta de ese lugar. Pero bueno, yo no sabía qué personas iban a salir de ahí, pero no sé por qué los policías los estaban esperando con tanto armamento. Fueron unos segundos en los que dije: ¿y si es así, Señor? Porque yo siempre le he preguntado a Dios: ¿cómo va a ser tu abrazo para mí? Porque veo a siervas y siervos que son abrazados en un accidente, y así los lleva el Señor a casa. Otros siervos, amigos míos, en la pandemia se fueron, como Roy, como Gilberto, de la Iglesia Nueva Vida. Dios usó la pandemia para llevarlos de vuelta a casa. Siempre le he preguntado y digo: bueno, Señor, sé que no me lo vas a decir, pero me llama la atención. ¿Cómo va a ser tu abrazo? Porque eso sí, sea como sea, sépanlo desde ahora, será el abrazo de Dios. Serán los brazos benditos de Dios recogiendo a su hijo, a su pequeño, para decirle: nos vamos a casa. Estimada es a los ojos del Señor la muerte de sus hijos. Eso dice la palabra. Todo eso pasaba por mi mente mientras no se abría la puerta. Y en ese momento yo pensaba eso: ¿y si es así? Porque puede ser una enfermedad. ¿Qué crees? Que el pastor empezó a estar mal y ya se fue. Eliseo murió de una enfermedad, así dice la Biblia. No crean que siempre vamos a tener la noticia de que salió con bien. La voluntad de Dios es perfecta. Eliseo estaba enfermo de la enfermedad de que murió. Puede ser un accidente, en mi caso aéreo, obviamente.
O sea, porque hay, sí, digamos en otros casos, un microbusazo, ¿no? Sí, porque hay niveles. No, ya en serio, pues no sé. Pero es una pregunta que de repente me hago y le digo, Señor, ¿y cómo iba a ser mi abrazo? Y cuando estábamos ahí dije, ¿y si es así? Imagínense al otro día, apuesto ministro religioso queda en medio de una balacera, ¿no? Eso puede pasar. Ahora, cuando pensamos en eso siempre decimos, ay no, Señor bendito. Sí, tampoco se trata de despreciar la vida, ni amar la muerte, ni decir a mí no me importa. El apóstol San Pablo, ¿qué decía? Estoy puesto en una encrucijada, porque quisiera quedarme aquí y quisiera estar con mi Señor. ¿No decía eso? Nosotros debemos amar la vida. ¿Y qué debo hacer si se mueven los carros? Díganme, ¿qué debo hacer? Quitarme de ese punto de riesgo. No vas a decir, Dios me va a abrazar. Ahí voy. Dejadme solo, como los buenos toreros. No, pues quítate. El Señor, ¿qué hizo? Le dijo, si es posible, quita de mí esta copa. Tú debes pedir siempre que Dios te guarde, que Dios te alargue la vida, y así lo haga el Señor. Nos dé largura de días, nos bendiga. Pero si eso en su voluntad perfecta fuera no, glorifícalo. El Señor dio, el Señor quitó, su nombre sea bendito. Tú tienes que decir, Abba Padre, tú eres mi papá, tenga la alegría en el rostro, tenga una tristeza que me consume, tú eres mi Padre siempre, porque el Señor así lo hará también contigo. Aunque haya días que digas, es que no puede ser, aquí seguro sí me abandonó. No lo hará así el Señor. Él dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y si ese hubiera sido el abrazo para mí, así habría sido. El amor de Dios, guardándome de otras cosas. Ustedes dirán, pastor, ¿pero cómo? Sí, porque su voluntad siempre será buena, agradable y perfecta. Y me iré feliz sabiendo que me libró de otras cosas. Dios te ama y su amor es para siempre. Así que inclina tu rostro y dile, Señor, tal como mi Señor Jesús lo hizo, así también te digo, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Con sinceridad te pido, aparta de mí esta copa. Pero no sea lo que yo quiero, Señor bendito, sino lo que tú. Que se haga tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. Que tu misericordia y tu bendición, Señor, resplandezcan. Y que en mi corazón haya siempre la certeza. Este es tu abrazo. Un abrazo que será en cada día, en cada momento, que tú, Señor, me darás siempre. Y tú, Señor, harás tu perfecta voluntad en mi vida. Te alabo, Señor, porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Y te doy las gracias por darme en este momento tu paz, la paz de tu Espíritu Santo. Dile, Señor, derrama paz en mi corazón y hazme vivir sabiendo que nada me separará de tu amor, ni lo alto, ni lo profundo, ni la vida, ni la muerte, ni lo presente, ni lo porvenir. Nada me separará de tu amor. Bendito y alabado sea tu nombre. En el nombre de Jesús, mi Salvador y Señor. Amén. Amén. Da un aplauso al Señor.